Queridos hermanos, el título de este sermón es La formación de la iglesia en el pasado eterno. Y obviamente tiene su base en estos versículos que acabamos de leer. Y está dividido en dos partes. La primera es los aspectos de la bendición. Eso es lo primero que vamos a ver. Pero antes de esto yo les quisiera hacer una pregunta. Imagínense que todos ustedes no fueran capaces de procrear hijos, pero a lo mejor están casados. ¿Qué es lo que harían ustedes si quisieran tener hijos? Pedirle a Dios. Adoptar, pedirle a Dios, ¿verdad? ¿Okay? Seguramente le pedirán a Dios primero, se orará, ¿verdad? Y después de eso Dios les indicará lo que tienen que hacer. Algunos de ustedes Dios les indicará que vayan y adopten hijos. ¿Qué pasaría si ustedes fueran a cualquier orfelinato, ¿sí?, y que en ese lugar solamente hubiera puros niños enfermos, que les faltaran pies, brazos, algunos de sus facultades mentales, que otros fueran ciegos, algunos de ellos que no pudieran hablar, que tuvieran problemas de lenguaje? No había un niño sano. ¿Ustedes qué harían? Seguramente algunos dirían: mejor no, me quedo ciego. Luego regreso. Mejor no regreso. Déjenme decirles algo. De manera general, todos los seres humanos no merecemos que Dios nos adopte como sus hijos. Nosotros estamos lisiados, enfermos, muertos por el pecado. Nuestra maldad, dice la Escritura, que la tenemos desde la punta de nuestros pies hasta la coronilla. Así es. El pecado inunda nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros, por más guapo, por más guapa que sea, seríamos personas no sujetas para ser adoptados por Dios a causa del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es totalmente santo y Él no puede convivir con el pecado. Y a pesar de eso, ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos adoptó como uno de sus hijos. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la primera parte, el primer aspecto lo encontramos en el capítulo número 3. El primer aspecto de la bendición de Dios, que por cierto son 6. Entonces, el primer aspecto de la bendición de Dios es que la bendición viene del único y bendito Dios. Ahí en la primera parte dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la palabra bendito es una palabra, obviamente traducida al castellano del griego, es una palabra es la palabra eulogeo. ¿Y eso como a qué le suena? Eulogeo. Como elogio, ¿verdad? Exactamente. Y esta palabra, elogio, viene de esa raíz griega y quiere decir que esa persona es digno de alabanza, es digno de recibir toda la honra. Y en este caso, ¿por qué Dios es el único bendito? Porque Dios es el único ser bueno que existe y ha existido en el universo. Aparte de Dios, el Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, ningún otro ser bueno, perfectamente bueno, ha existido ni existe en este universo. Solamente Dios. Vayan conmigo ahí a Mateo 19:7. Recordemos estas palabras del Señor Jesucristo. Mateo 9, versículo 17. El antecedente es que alguien se acercó al Señor Jesucristo, ¿va?, y le dijo: Maestro bueno. ¿Jesús qué le dijo? Mateo 19:17. Dice, Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Es decir, ningún ser bendito, es decir, totalmente bueno hay sino Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Déjenme decirles que la bondad, el ser bueno, es parte de la naturaleza misma de Dios. Dios el Padre no solamente hace cosas buenas, sino que Él es bueno. En su propia naturaleza, Él es bueno. El Señor Jesucristo en otro pasaje le dijo, ¿verdad?
a los hombres. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, más el Padre que está en los cielos. O sea, nosotros, a pesar de que somos malos y perversos y malvados como seres humanos, podemos hacer cosas buenas. Pero eso no quiere decir que nuestra naturaleza de manera natural sea buena, pero sí podemos hacer cosas buenas. Dios no es así. Dios, porque Él es totalmente bueno, es decir, bendito, no solamente es que hace cosas buenas porque las quiere hacer, sino porque Él en su naturaleza es bueno, bendito, ¿verdad? Ahora, hace rato hicimos algo, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes lo hicieron así de manera automática porque alguien se los pidió. Pero, ¿cuántas veces nosotros, de una manera consciente, nos detenemos un momento en nuestra vida y le decimos a Dios, bendito Dios, te alabo porque me salvaste. Bendito Dios, te alabo, te amo porque me rescataste, porque me proveíste, me diste lo que necesitaba, me devolviste la salud, trajiste con bien a mi hijo, a mi hija. ¿Cuántas veces lo hacemos de esa manera, pero no de una manera consciente, no de una manera religiosa? Déjenme decirle que no lo hacemos muchas veces, ¿sí? Pero ¿saben qué? Tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que empezar a darle la gloria y la honra a Dios, porque Él es bendito, porque Él es bueno, porque su misericordia es ¿para cuándo? Para siempre. A veces como cristianos vivimos en una sociedad que vive así, a prisa, en una sociedad que nos dicta todas y cada una de las cosas que tenemos que hacer. Y en esa corriente no nos damos cuenta que estamos perdiendo lo más importante, que es nuestra comunión, nuestra relación personal con Dios. Estamos más ocupados, ¿sí?, en cómo me gano el dinero para darle a comer a mi familia. Estamos más preocupados en cómo pintar nuestra casa, en cómo comprar otro coche, en cómo cambiarme a un departamento más grande, en cómo ser mejor en mi trabajo, en cómo, que nos olvidamos de lo más importante, de agradecerle a Dios de una manera real y genuina por lo bueno y maravilloso que es con todos nosotros. Fíjense que en esto nos podemos dar cuenta cuando nosotros vamos a dar gracias. A veces cuando está la comida delante de tu mesa y hacemos una oración mecánica, una oración rápida, una oración, y si te das cuenta, a lo mejor es la misma oración que hiciste hoy en la mañana, anoche, ayer en la hora de la comida, ayer en el desayuno, la semana pasada, el mes pasado, y no estás reflexionando en que ese Dios bendito, santo, movió no sé cuántas cosas para que tú tuvieras ese alimento en tu mesa. No lo valoramos. Es tiempo de que nosotros como iglesia empezamos a ser más reflexivos y empezamos a darle la importancia a Dios y a las cosas que realmente Él está haciendo en nuestro alrededor, porque Él quiere recibir la gloria y la honra. Sí. Segundo aspecto de la bendición. Ahí en el versículo 3, en la siguiente parte, Padre dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que te bendice? ¿Quién es el que te bendice? Dios. De manera consecuente con su perfección y la dignidad que tiene Dios y que Él merece ser alabado, aquel que debe de ser bendito por su suprema bondad es el mismo que te bendice, otorgándote toda la bondad. Porque te quiero decir algo:
todo lo bueno que tú puedas tener en tu vida, la esposa que tú tienes, los hijos que tú tienes, el trabajo que tú tienes, las habilidades que tú tienes, la inteligencia que tú tienes, todo, absolutamente todo en la vida lo tienes porque Dios te lo ha dado. Dice Santiago 1:7, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios bendice a los creyentes porque Él es la fuente de toda bendición. Hay muchas personas que reciben, que no conocen a Jesucristo, que no conocen a Dios y que reciben cosas, ¿verdad? Tienen riqueza, tienen poder, tienen muchas cosas. Y ellos, ¿cuándo alzan los ojos al cielo y le dicen a Dios, gracias por la bendición que me das? Nunca. Porque ellos piensan que ellos se lo merecen todo, que ellos tienen, porque tienen cualidades, porque tienen atributos, porque son guapos, porque son guapas, porque son inteligentes, por muchas cosas, pero no. Nosotros como iglesia, como cristianos, debemos de saber que todo lo bueno que tú tienes, lo tienes porque Dios te lo ha dado. Porque Dios te lo ha dado. Y ¿sabes qué? Tú y yo no merecíamos absolutamente nada en este mundo más que la condenación eterna, igual que los demás. Tercer aspecto de la bendición de Dios, los bendecidos. Ahí en la tercera parte del versículo 3 dice que nos bendijo, ¿qué? Esa palabrita que dice ahí, que nos, ese nos quiere decir a nosotros, a los creyentes, ¿verdad? A los santos en Cristo Jesús, como se menciona en el versículo número 1 de esta epístola, ¿verdad? A los santos, ¿verdad? Entonces, los bendecidos somos los creyentes. Nosotros, como hijos de Dios, somos los receptores de las más grandes bendiciones y riquezas espirituales que cualquier otro ser pueda tener en esta tierra. El problema está en que la gente piensa, ¿qué es lo que piensa la gente? Que las riquezas que Dios le va a dar son netamente materiales. Pero ¿qué creen? En este pasaje Dios no habla de eso. Dios habla de las riquezas ¿qué? Espirituales. Esas son las riquezas que Dios quiere, ¿verdad? Creo que ahí se nos adelantó un poquito. Ahí vamos, ¿verdad? Entonces, las riquezas que Dios tiene para nosotros son riquezas, ¿qué? Espirituales. El gran tema, ¿verdad?, de Efesios no solamente es la iglesia verdadera de Cristo, sino son todas las riquezas que tenemos en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Ok? Todas las riquezas espirituales que tú tienes como cristiano tienen una condicionante. ¿Cuáles son? Que están unidas ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Okay? Ninguna persona de ninguna otra religión, la que tú quieras, musulmán, budista, el que tú quieras, tiene las riquezas en gloria, las riquezas espirituales que tiene un verdadero hijo de Dios. En su gracia prodigiosa, su providencia maravillosa y en su plan eterno de Dios, Dios escogió bendecirte, bendecir a cada cristiano verdadero. Dios decidió. Ahora, y aquí es donde yo les digo que vamos a hacer, aunque esta parte es netamente doctrinal o teológica, vamos a hacer algo práctico. Dios te bendice de muchas maneras. ¿Sí o no? Una de esas maneras de que Dios te bendice, ¿cuál es? Por ejemplo, cuando tú estás enfermo y tienes una enfermedad que los médicos dicen, ¿sabe qué? Pues esta enfermedad que usted tiene, pues es una enfermedad crónico-degenerativa, no se le va a quitar con nada. Y de repente, oras al Señor y el Señor se lleva esa enfermedad crónica degenerativa, te vuelven a hacer análisis y tú dices, ya no tengo esa enfermedad, ¿no? ¿Eso ocurre o no? Sí, eso ocurre. O sea, Dios hace ese tipo de cosas. Okay. ¿Tú qué haces para agradecerle a Dios? ¿Qué es lo que haces para agradecerle a Dios? ¿Mandé? No, pero antes de servirle, ¿tú qué haces? Agradecerle. ¿Cómo agradeces a Dios? ¿Con qué? Con tus palabras. O sea,
Tú usas tus palabras para agradecerle a Dios. Pero Dios, ¿cómo te bendijo? ¿Con palabras o con hechos? Con hechos. Dios siempre bendice con hechos. Nosotros, la primera forma en la cual podemos bendecir a Dios es ¿cómo? Con palabras, manifestando lo que Dios ha hecho a la gente. Y muchas veces nosotros nos quedamos como calladitos. No abrimos nuestra boca a pesar de que Dios te ha bendecido de una o de muchas maneras. Pero ¿qué crees? Dios quiere que sí lo hagas. Y ahora sí, ahí va la parte que te voy a decir que aunque esto es algo doctrinal y teológico, ahí va la parte práctica. Quiero pedirle de una manera rápida a 3 personas de ustedes que rápidamente digan: yo le adoro, bendigo a Dios por esto, pero así rápido. A ver, 3 hermanos. Adelante, ¿puedes ponerte de pie? Luis. Yo bendigo y le ruego a Dios, le pido ayuda porque voy a iniciar un nuevo trabajo el día de mañana y sé que me va a ayudar, que me va a acompañar. Okay. Los hermanos también van a orar para ayudar. Dios te bendició con un nuevo trabajo. Y dármelo una nueva oportunidad. Excelente, hermana, gracias. Yo bendigo a Dios porque mi hijo era un alcohólico y ahorita está bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién más? Pues yo le digo a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, precisamente por esta enseñanza, ¿no? Es algo nuevo, por todas las bendiciones futuras, ¿no? Que vamos a hacer. Gracias, Enrique. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Hágalo usted. Hágalo en su casa. Hágalo ahí con sus niños, con su esposo, con su esposa, en el trabajo. No le importe lo que vayan a decir de usted. No le importe eso. Hágalo. Dios necesita que nosotros seamos testigos activos, no pasivos de Él. Dios nos bendice siempre con hechos. Nosotros tenemos que por lo menos bendecir a Dios con palabras, diciéndole por lo menos a los hermanos, a tus familiares, a quien, la gente que te rodee, las bendiciones que Dios está haciendo en tu vida. Tenemos que hacerlo, hermanos. Hagámoslo. Siguiente. Cuarto aspecto de la bendición. El cuarto aspecto de la bendición ahí está en la parte cuarta del primer versículo. Dice: nos bendijo con toda bendición espiritual. Y es precisamente aquí. Vamos a recorrer una. No sé si por la distancia ya no jala muy bien. Ahí está. La bendición de Dios no quiere decir que Dios no nos dé cosas materiales. Sí nos da muchas cosas materiales. Pero ¿saben qué? Lo principal es que la bendición de Dios es primariamente espiritual. ¿Ok? Entonces, para que nosotros entendamos muy bien a lo que se refiere esta palabra espiritual, no me estoy refiriendo, o la Biblia no se refiere a algo esotérico, algo místico, algo mágico. No. La palabra espiritual viene de la palabra en neumáticos. ¿Ustedes han oído hablar de esa palabra neumático? En español, ustedes por ejemplo tienen un coche y la llanta, ¿verdad? Y esa llanta le llaman neumático, pero esa llanta puede circular porque adentro tiene algo. ¿Qué tiene? Aire, ¿verdad? Entonces, bueno, esta palabra neumáticos es la palabra que se utiliza en griego para el Espíritu Santo. El neuma es el Espíritu Santo, es decir, lo que anima, lo que da vida, lo que da fuerza. Entonces, el cuarto aspecto de la bendición es que Dios te ha dado la bendición del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la mayor bendición, y todo lo que el Espíritu Santo va a producir en tu vida es la mayor bendición espiritual. Fíjense que aquí no creemos en la doctrina de la prosperidad, pero este versículo lo utilizan la gente, ¿verdad?, de esa doctrina equivocada, hablando de que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual, pero no habla nada de esto. ¿De qué hablan ellos? Que te dicen: Dios no quiere que tú seas pobre, Dios no quiere que tú estés enfermo, Dios no quiere que traigas un coche viejito, Dios no quiere que tú estés, ¿mandé? Exacto.
Pero no, la bendición principalmente de Dios es una bendición espiritual, es decir, todo lo que el Espíritu Santo va a producir y está produciendo en tu vida. Imagínate algo, hace rato lo leímos, en el Antiguo Testamento, aún los hombres que eran elegidos por Dios para hacer una tarea, una función, no tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Dios quería utilizar a ese hombre, venía el Espíritu Santo y moraba temporalmente en los hombres, en los profetas, en Saúl, como leemos en la lectura. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo, Dios te lo ha dado a ti y a mí de una manera permanente, en tu vida, todo el tiempo. Las 24 horas del día, si tú eres un cristiano verdadero, ahí está viviendo contigo Dios en la persona del Espíritu Santo. Y Él es el que está produciendo, dice la palabra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, imagínate, antes tenían que esperar años y años para escuchar la revelación de Dios a través de un profeta. ¿Hoy tienes que hacer eso? No. Hoy tienes al Espíritu Santo y sabes que en cualquier momento tú puedes agarrar tu Biblia, la lees y el Espíritu Santo te va a iluminar para que tú comprendas lo que Dios te quiere decir. Entre Malaquías y Mateo pasaron 400 años en los cuales Dios no utilizó a ningún hombre para dar revelación nueva de su palabra. Y a veces muchos cristianos no tienen la revelación de Dios porque no van con Dios, no van aquí a leer lo que Dios tiene para ustedes, para su vida. Tenemos que ir a la palabra, hermanos. El Espíritu Santo lo tenemos ahí y es la bendición espiritual, ¿sí? Fíjense cómo nosotros hacemos una mala aplicación porque no sabemos que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo? ¿Qué produce el Espíritu Santo? Es una pregunta muy sencilla de parvulitos de la escuela primaria. ¿Qué produce el Espíritu Santo en nuestra vida? Gozo, paz, amor, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre, ¿no? Todo eso produce el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, fíjense cómo no nos damos cuenta de esto, que hacemos lo siguiente. Muchos cristianos dicen lo siguiente: Dios, voy a orar a ti para que me des amor. ¿Sí? Es que mi esposo es tan malo, tan enojón y todo eso, que ya no puedo amarlo. Están pidiendo mal. Es una oración que Dios no les va a contestar. Porque ¿qué te dice Dios? Romanos 5:5. Porque mi amor he derramado ¿en dónde? En tu corazón. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Tú ya tienes el amor de Dios para vivir con tu esposo o tu esposa, o a tolerar al vecino molón, o al otro vecino que te dice de cosas, que se pone en tu lugar. O sea, tú ya tienes el amor para amarlo. La decisión es tuya si vas a obedecer o no. Otra cosa: Señor, dame paz. ¿Sí? Más ahorita en este país, aquí en México, que hay tanta inseguridad. Señor, dame paz. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dijo el Señor Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ya te dio, el Señor Jesucristo ya te dio la paz. El Espíritu Santo está produciendo en ti ¿qué? ¿Qué dijiste hace rato? El fruto del Espíritu. ¿Está produciendo paz? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le pedimos a Dios paz? Lo que pasa es que nosotros no confiamos en Dios. Ese es el problema. Y vemos todas las circunstancias, vemos aquí todo lo malo, todo lo que nos enseña la televisión, el radio, la prensa, todo eso, y lo creemos tanto, así sí le tenemos fe a lo que diga, ¿verdad?, López Dóriga, a lo que diga Javier Alatorre, a lo que diga, no sé, cualquiera que les guste a ustedes, ¿no? A Ciro Gómez Leiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y a ellos sí les creemos lo que ellos dicen, y no le creemos a Dios. Que Dios ya te dio ¿qué? Paz. Entonces estamos orando mal. Otra de las cosas que le decimos a Dios: Señor, dame felicidad y gozo para vivir así en medio de la tribulación, de mi escasez y todo eso. ¿Qué te dice Dios? Mi gozo les he dejado, ¿eh? Juan 15:11, ahí está. Le decimos a Dios: Dios, dame fuerza para soportar estas pruebas. ¿Y qué te dice Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Todo. Nosotros, queridos hermanos, no entendemos a veces esto, que Dios ya nos ha bendecido con todas las cosas espirituales, con todos los frutos espirituales, con lo que el Espíritu Santo está produciendo en nuestra vida. Ya lo tenemos.
Dios no puede darnos más de lo que ya nos dio a nosotros, sus hijos amados. Nos ha bendecido con el Espíritu Santo, con Dios mismo morando, ¿verdad?, dentro de nosotros, para que podamos vivir una vida sobrenatural, una vida diferente, plena, total. En Cristo ya estamos completos. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses capítulo 2, verso 10. Colosenses, disculpen, hermanos. Colosenses capítulo 2, verso 10. ¿Quién lo encontró? ¿Ya lo encontraste? Párate, por favor, y levanta y dilo fuerte. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok, gracias. Entonces dice, vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Cristo ya estamos completos, hermanos. Yo también he escuchado a creyentes que dicen, ¿verdad?, haciendo alusión a un pasaje del Antiguo Testamento, que le dicen: Dios, dame una doble porción de tu Espíritu Santo para soportar esto. Hermano, Dios ya te dio el Espíritu Santo. No te dio la mitad, ni te dio un tercio, ni te dio un octavito del Espíritu Santo. Te dio todo el Espíritu Santo para ti, para que vivas una vida sobrenatural. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana si no tenemos al Espíritu Santo. Ya lo tienes ahí. Lo que pasa es que no leemos la Biblia, y como alguna vez lo escuchamos, ¿verdad?, que alguien oró de esa manera, pues yo lo repito. Pero no. Y ese personaje, por ejemplo, ¿qué dijo Eliseo, verdad? Y su sucesor, ¿verdad? Cuando se fue Elías, ¿qué dijo Eliseo cuando se fue Elías? Dame la doble porción del Espíritu Santo. Y nosotros no lo entendemos y lo repetimos nada más. No, hermanos, Dios ya te dio su persona, al Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano verdadero, el Espíritu Santo vive en ti, vive completo, vive pleno, ¿sí? Porque ya tienes al Espíritu Santo. Quinto aspecto de la bendición. La siguiente parte del versículo dice: porque bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Déjame decirte, ¿sí?, que los lugares celestiales que menciona aquí la palabra abarcan lo siguiente: abarcan el reino sobrenatural de Dios, el dominio que tiene Dios y todo el alcance de su operación, todo lo que Dios hace. Tú vas a hacer una pregunta, nada más que tú te la vas a saber. ¿Cuál es el alcance del poder que tiene Dios? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega su poder? ¿Hasta Tlalpan? Ah, ¿verdad? Ya se me adelantaron. Yo iba a ir siguiendo a Tlalpan, a Revolución, a Insurgentes, a Estados Unidos, a Canadá, Alaska, así me iba a seguir. El alcance del dominio de Dios es infinito. Él tiene el dominio sobre todo este universo, sobre todas las galaxias, los planetas, sobre todo lo que tú quieras. El que domina eso es ¿quién? Dios, tu papá y mi papá, Dios. Entonces, Dios te bendijo desde lugares celestiales, es decir, desde cualquier parte del universo. Dios ya te bendijo, ¿verdad? Y fíjate que esta parte de los lugares celestiales tiene varias referencias. Ahí, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 20, fíjate lo que dice: la cual operó, es decir, la fuerza de Cristo, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. En otras cosas, en otras ideas, el poder con el cual el Señor Jesucristo fue resucitado es el mismo poder que Dios utiliza en tu vida al tener al Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo fue quien resucitó a Jesucristo. El Espíritu Santo te da poder para que tú vivas una vida espiritual. ¿Okay? El poder no te lo da la alimentación que tú tienes. El poder espiritual te lo da el Espíritu Santo. Igual, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y el 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno,
Algo que tenemos que entender también de los lugares celestiales es que nosotros como personas, como hijos de Dios, tenemos dos ciudadanías, ¿verdad? Una es la ciudadanía que nos corresponde por el lugar donde nacimos. Si somos mexicanos, pues tenemos una ciudadanía mexicana, ¿verdad? O si nosotros escogiésemos otra ciudadanía, es decir, de Estados Unidos, de España, y nos naturalizamos, bueno, tenemos esa ciudadanía. Pero además de esa ciudadanía, tenemos una ciudadanía espiritual que dice Filipenses capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta segunda ciudadanía que tenemos los cristianos es la más importante. Es la más importante, ¿por qué? Porque el rey de ese imperio es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos ciudadanos de ese lugar, de esa nación. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo lo aplico esto en la tierra? ¿Sí? Porque estamos hablando de la parte doctrinal. Bueno, por lo menos encuentro 4 aplicaciones para saber tú si estás viviendo como un ciudadano del cielo o si estás viviendo como un ciudadano de la tierra. Primero, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Ahora, ahí va la aplicación. Tú, ¿qué cosas estás buscando así en tu vida práctica? No me contestes. ¿Qué cosas estás buscando? ¿Las cosas de arriba o las cosas de la tierra? ¿En qué inviertes más tu tiempo? ¿En tu trabajo, en tus estudios, en tus negocios, en prepararte, en adquirir conocimientos, en descansar, en dormir, en tu diversión, en tener una nueva casa, un nuevo auto? ¿En qué inviertes? Porque aquí estamos aplicando lo que dice la palabra. En lo que tú inviertas más, tu tiempo y tu dinero, ahí estás viviendo. O estás viviendo como un ciudadano de la tierra, de cualquier país, o estás viviendo como un ciudadano en el cielo. Sigue. Mateo 6:33. Yo se los voy a leer. Dice: mas buscar primeramente las cosas de la tierra, y el reino de Dios será añadido. Así dice Mateo 6:33. Pues parece que los cristianos así lo leemos, ¿no? Porque así lo vivimos. A veces estamos tan preocupados en las cosas, ¿verdad?, terrenales, que nos olvidamos de lo más importante, de Dios, de su reino y de su justicia. Hermanos, nosotros aquí, no importa que usted vaya a vivir 100 años, ¿ah? Que como dice la canción, creo que es cuando te la cantan en los Estados Unidos, ¿no? Que vivas más de 100 años, que vivas más de 100 años, ¿no? Bueno, el tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra, hermanos, realmente es muy poco. Es muy poquito. Si nosotros lo vemos con la gran historia de Dios, la eternidad, 100 años, es más, hasta los 950 y tantos años que vivió Matusalén, es nada, es una rayita en la cronometría del tiempo de Dios. No es nada. Y ese tiempo que tenemos que vivirlo buscando realmente las cosas que importan. Hermano, usted y yo, la gran mayoría de los que estamos aquí, pues tenemos movilidad, ¿no? Nos podemos mover, ir. A lo mejor a algunos ya nos cuesta trabajo, nos duelen los pies, nos duelen las articulaciones, nos duelen los huesos, nos duele la espalda, pero nos podemos mover y hacemos cosas. Cuando tengamos 70, 80, 100 años, a lo mejor no vamos a poder hacer eso. El tiempo que tenemos para servir a Dios es breve, pero hágalo. Sirva a Dios, pero hágalo. No piense que va a estar joven toda la vida. La juventud, mire, así se va. La vida así se va. La clave para vivir como un ciudadano del cielo es vivir controlado por el Espíritu Santo, no satisfaciendo los deseos de la carne. Piense en esto. Usted puede decir, bueno, yo tengo 3 televisiones en mi casa, ¿verdad? Pero ¿qué cree? En el baño no tengo. Pues voy a comprar una para que cuando vaya al baño me entretengan.
Usted lo puede hacer, tiene la libertad, a lo mejor Dios le dio el dinero para eso, pero también puede pensar, y si mejor esos 5,000 pesos que me voy a gastar en un televisor, mejor lo ofrendo para que el evangelio sea predicado. Mejor lo ofrendo para que un misionero, ¿verdad?, que está en X país del mundo tenga para comer el día de hoy. Oye, yo ya tengo 20 trajes y a lo mejor ni los uso todos. Bueno, pero es que no tengo uno de color morado. Ya que ahorita el color morado está de moda, ¿no? En todos los noticieros sale la gente de morado, ¿no? Sí saben por qué se lo pone, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está ahorita el color morado de moda? Para estar apoyando al movimiento feminista. No tengo morado, no compro uno morado, ¿no? Invertamos en el reino de Dios. Esa es la mejor inversión que vamos a tener, ¿sí? Es el mejor rendimiento que vamos a obtener por cada peso. Y sexto aspecto de la bendición: ¿quién es el que obra la bendición? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El que obra las bendiciones a favor de usted, querido hermano, querida hermana, es Jesucristo. Los cristianos ya poseen toda la bendición espiritual porque esto es una realidad solamente en Cristo. ¿Ok? Solo al confiar en Cristo como Señor y Salvador somos los receptores de una unión perfecta con Él. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17: el que al Señor se une, un espíritu es con Dios. Todo lo que el Señor tiene, también lo tienen los cristianos verdaderos. ¿Cristo es hijo de Dios? Un cristiano verdadero también es hijo de Dios. Romanos 8, 16 y 17. Vayan conmigo, por favor. No los vamos a leer todos, porque obviamente nos tardaremos mucho tiempo. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16? ¿Ya llegaron? Dios dice así en su palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Okay? Glorificados. ¿Las riquezas de Cristo serán nuestras? Sí. ¿Los recursos espirituales de Cristo serán nuestros? Sí. ¿La justicia de Dios será tu justicia? Sí. Si tú eres un cristiano verdadero, Dios ya te ha justificado, ¿verdad? Te ha imputado, te ha puesto en tu cuenta la justicia de Cristo. ¿El poder de Dios estará disponible para nosotros? Sí. Sí está disponible para nosotros. Su posición, es decir, el Señor Jesucristo es el heredero de todo el universo. Él es tu hermano. ¿Tú tendrás parte de esa herencia? Sí. Claro que sí. Donde el Señor Jesucristo tú vas a estar, la Biblia dice que sí. En el cielo tú también vas a estar. ¿Por qué? Porque eres de la familia de Dios. ¿Okay? Y eso es algo muy, pero muy importante. La familia de Dios. Tú eres parte de esa familia. ¿Okay? Siguiente, o punto número 2. De los versículos 4 al 6 encontramos el segundo elemento de este sermón: los elementos de la formación eterna de la iglesia. ¿Okay? Vamos a leer estos 4 versículos. Dice así, Efesios capítulo 1 versículos 4 al 6: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Okay. En estos 3 versículos, Dios revela el plan eterno que tuvo al formar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y este plan eterno tiene 7 elementos. ¿Cuál es el primero de estos elementos? Creo que le di demasiado rápido. Ahí está. El primer elemento
en la formación de la iglesia consiste en el método. Es decir, ¿qué método utilizó Dios para formar la iglesia? Este método se conoce como la elección. Y aquí les voy a decir algo bien importante, hermanos. Quiero que sean pacientes conmigo. ¿Ok? Seguramente me voy a tardar un poquito más de lo normal, pero les voy a decir algo. Si ustedes entienden esta parte del sermón, créanme que han entendido una de las partes más importantes de toda la escritura. ¿Están listos? En la escritura, en la Biblia, hay 3 tipos de elecciones. ¿Ok? Una de las elecciones que hace Dios se conoce como elección teocrática. Ustedes, por ejemplo, saben que Dios eligió de entre todas las naciones de la tierra a una nación para que fuese su pueblo escogido. ¿A quién escogió? A Israel. Eso es una elección teocrática, es decir, solamente Dios no le tuvo que consultar a nadie para hacer esa elección. Él escogió eso. ¿Ok? Dice ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta elección no tenía nada que ver con la salvación personal. ¿Ok? Entonces, olvídense de eso. Segundo tipo de elecciones. Dios hace elección de personas para que las personas lleven a cabo tareas específicas para Él. ¿Ok? Por ejemplo, Dios escogió de entre las 12 tribus de Israel a una tribu para que hicieran el trabajo sacerdotal, los sacrificios en el templo. ¿A quién escogió? A la tribu de Leví. ¿Ok? Y lo mismo, esta elección de Dios no tenía nada que ver con la salvación. Es decir, hubo levitas que seguramente no creían en Dios, ¿verdad? Y pues se fueron a la condenación. Así como hubo levitas que sí creían en Dios. ¿Ok? Pero eso tenía que ver con la vocación, es decir, con el trabajo. Otro ejemplo de este tipo de elección de Dios, por ejemplo, el Señor Jesucristo eligió ¿a cuántos apóstoles? A 12. ¿Para qué los eligió? ¿Qué tarea tenían que hacer? La gran comisión. Ok. Tenía varias cosas, ¿verdad? Una de ellas era para que predicaran el evangelio. Acuérdense que la palabra apóstol quiere decir enviado, ¿verdad? Es decir, los escogió para que fuesen enviados y hicieran varias cosas: predicar el evangelio, para que curasen enfermos, para que levantasen muertos, etcétera. Es decir, que mostraran las credenciales de que esos milagros venían de parte de Dios. Ahora, ¿todos los apóstoles se salvaron? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Quién se perdió? Judas. Ok, entonces esta elección vocacional tenía que ver con la salvación, es decir, que todos se tenían que salvar. No, ¿verdad? Bueno. Y hay un tercer tipo de elección, y esto es precisamente del tipo del que habla este pasaje. Es la elección para salvación. La palabra que aquí se traduce como salvación es la palabra eklego, ¿ok? Que quiere decir seleccionar o elegir. Imagínense que... ¿Me podría poner a 2? Es que algo hago mal, pero todavía no llegamos a la 2, apenas vamos en la primera. Vamos ahí, ¿okay? Ahorita le ponemos la 2. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Elección, quiere decir lo siguiente. Imagínense que yo, por ejemplo, en mis bolsas trajera 20 canicas, todas negras y 5 blancas. Y yo dijera, de las 20 canicas que yo tengo, porque todas son mías, yo las compré, yo fui a una juguetería y las compré todas, yo pagué por ellas, son mías. Yo dijera, bueno, de mis 20 canicas voy a escoger dentro de esas, de las 15 amarillas, voy a escoger 3 amarillas. ¿Podría yo hacer eso? Sí, son mías. ¿No? Bueno, es lo que hizo Dios. Dios creó a todos los seres humanos, y dentro de todos los seres humanos Dios eligió, escogió o seleccionó a aquellos para la salvación. Esta palabra que se traduce como eklego implica que Dios, de una manera soberana, porque Dios no necesita consultar a nadie para tomar sus decisiones, Dios de una manera soberana escogió a personas para salvarlas,
para perdonarlas, para limpiarlas de su pecado, para santificarlas y para glorificarlas, es decir, para hacerlos salvos verdaderos. ¿Okay? Esta elección que hizo Dios, la hizo antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que creara este planeta tal como lo conocemos. Ahí Dios hizo esta elección, ¿ok? Y por lógica, al haber hecho Dios esa elección antes de que se creara este planeta y aún a las personas, porque los seres humanos, ¿en qué día fuimos creados? En el sexto día, ¿verdad? Lo primero que Dios creó, ¿qué fue? La luz. ¿Ok? Y así se fue. Hizo toda su obra creadora. Y al último, ya cuando estaba todo listo, creó al hombre. No lo hizo al revés, ¿verdad? Bueno, entonces, Dios escogió, antes de crear este mundo y al hombre, Dios eligió salvar a ciertos hombres, ¿verdad? Y como todavía no estaba el hombre, no tenía nada que ver con ningún mérito humano, con ninguna obra que las personas tuvieran que hacer para ser salvadas por Dios. ¿Okay? Esto que les estoy diciendo se conoce como la doctrina de la elección. ¿Okay? Y esta elección de Dios trae un elemento adicional. A las personas que Dios elige para salvación son personas que Dios amó de tal manera que les dio la capacidad para responder al llamado de la salvación. La Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Dios dice también en la palabra, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Pero todos los hombres serán salvos y vendrán al conocimiento de la verdad, ¿no? Hay hombres y mujeres que rechazan a Dios. Entonces, esta palabra elección implica que Dios actúa, ¿verdad? Porque primeramente escogió a esas personas para salvarnos, ¿ok? Actúa, es una fuerza, es como un electroimán o como un imán. Imagínense ustedes que si yo aquí tuviera un imán grandote y les pidiera a ustedes metales, bueno, seguramente si fuera un imán muy grande, pues iba a traer metales de diferentes tamaños, ¿verdad? A lo mejor iba a jalar monedas, iba a jalar las sillas, iba a jalar, no sé, clavos, tornillos, etc. Pero todo aquello que no es metal no iba a ser atraído. Eso es lo que implica esta palabra elección. O sea, Dios, a aquellas personas que Él seleccionó, escogió o eligió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, para ser salvos verdaderos, para ser cristianos, van a ser atraídos por Él de una manera excepcional. ¿Okay? Ahora, en muchos pasajes de la Biblia hay mandatos en donde se nos dice exactamente lo opuesto, porque esto que yo les estoy hablando, que se conoce como la doctrina de la elección, tiene una contraparte. Y esa contraparte se llama la doctrina de la responsabilidad humana. ¿Qué dice la doctrina de la responsabilidad humana? La doctrina de la responsabilidad humana dice que no, que el hombre, ¿sí?, no es elegido por Dios para salvación, sino que el hombre, en el pleno uso de su voluntad, decide por él mismo aceptar o rechazar el evangelio y la salvación de Dios. ¿Okay? ¿Y qué creen, hermanos? En la Biblia tenemos versículos, bases bíblicas para sostener ambas doctrinas. Entonces usted puede decir, bueno, pastor, usted ha enseñado y enseña que la Biblia solamente tiene una sola interpretación correcta y real. ¿Cómo es posible que aquí haya versículos que dicen dos cosas contrarias? Bueno, la verdad de las cosas, hermanos, es que esto para nuestra mente finita como hombres es un misterio, ¿sí? En la mente de Dios esto ya está resuelto. Aquí en la tierra los cristianos tienen más o menos 500 años tratándose de poner de acuerdo entre cuál de las dos doctrinas son totalmente correctas. ¿Y saben cuál es la conclusión? Las dos son correctas. La Biblia nos da argumentos para sostener las dos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es creer, confiar en que Dios, en su mente, Él ya lo tiene resuelto, ¿sí? Pero esto a nosotros nos tiene que alentar a que nosotros vivamos predicando el evangelio, predicando la palabra, dándole la gloria a Dios, porque les voy a decir algo: ninguna persona puede ser un verdadero salvo si no Dios le ha traído primeramente. Juan 6:44 así lo dice, ¿okay?
Juan 6:44, Juan 6:37 y muchos pasajes más de la Biblia hablan acerca de esto. Ahora, cuando nosotros nos cargamos hacia un lado y decimos, no, la posición correcta es esta, ¿verdad? Que Dios eligió a los hombres para la salvación y nos cargamos de ese lado y abandonamos el otro lado, nosotros estamos haciendo a un lado parte de lo que Dios ha revelado en su palabra. No estamos siendo fieles con Él. Y por el otro lado, si creemos, ¿verdad?, que no, que Dios no eligió a nadie para la salvación, que cada ser humano elige por su propia voluntad aceptar la salvación, pues igual estamos haciendo a un lado la otra parte de la doctrina. Este problema no puede resolverse en nuestra mente finita, ilimitada que tenemos como hombres. Pero ¿saben una cosa? Mi responsabilidad como maestro de la Biblia, como pastor, es enseñarla, porque aquí está la Escritura. ¿Okay? Y dejemos que Dios sea el que lo resuelva allá en el cielo. Él ya lo tiene resuelto. Nosotros aquí en la tierra no. ¿Okay? Nosotros aquí en la tierra no lo tenemos resuelto, pero Dios ya lo tiene resuelto. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento, verdad, de la fundación de la iglesia? El segundo elemento de la fundación de la iglesia es el objeto, es decir, ¿quién es el objeto que iba a formar la iglesia? Es decir, los elegidos. Nosotros encontramos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 1, que los santos y fieles en Cristo Jesús, ellos son los elegidos para la formación de la iglesia. La iglesia, queridos hermanos, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la iglesia no le pertenece a ningún hombre, a ningún pastor, ni a nadie. La iglesia es ¿de quién? De Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a personas, ¿no?, para formar parte de esa iglesia. A un cristiano verdadero, a usted y a mí, Dios nos eligió para formar parte de esa iglesia. ¿Okay? Entonces, antes de la fundación del mundo, y aquí es algo que tenemos que resolver. ¿Qué es eso de la fundación del mundo? Bueno, como yo les decía, antes de que Dios creara este universo. Y de una vez aclaro el siguiente punto. Aquí, por la contaminación que tenemos en la información, mucha gente piensa, ¿verdad?, que el tiempo es algo circular, ¿no? ¿Sí? O que el tiempo es algo espiral. Y ejemplo de esto, pues es, por ejemplo, todo lo que creen las doctrinas de Oriente. Por ejemplo, las personas de la India que creen que una persona vive, se muere y ¿qué pasa después? Reencarna. Y así se la ve, y su vida, eso es vida de reencarnación. Eso es una forma de pensamiento de que el tiempo es ¿qué? Circular. ¿Ok? Y hay otros, ¿verdad?, como de otras partes del mundo, igual de allá de Asia, que dicen que tú puedes reencarnar, pero no vas a reencarnar en un ser igual, en un hombre o una mujer. Si tú viviste bien, ¿verdad?, hiciste lo bueno, y si fuiste justo, vas a reencarnar en un ser superior. Bueno, entonces eso es algo espiral, o sea, es una especie de espiral. Es decir, tú a lo mejor en 50 vidas anteriores fuiste, no sé, una ratita, pero como actuaste bien como ratita, bueno, pues avanzaste a gato. Y si viviste bien como un gato, bueno, avanzaste a león, y así ya llegaste a cierto punto. Pero lo mismo es al revés. ¿Qué pasa si tú te comportaste mal como hombre? En la siguiente vida, en esa espiral, vas a descender y no vas a reencarnar como hombre. A lo mejor reencarnas como, pues no sé, caballo, burro, no sé. Eso es lo que ellos creen. Entonces, ellos tienen esta forma de pensamiento. Pero el tiempo en la Biblia, ¿qué creen? El tiempo en la Biblia es lineal. Es decir, si nosotros hiciéramos nos detenemos y marcáramos así los acontecimientos como nos enseñaron en la primaria, con la famosa una reglita, ¿verdad? Una regla de tiempo, y decimos en el año 0, ¿qué pasó en el año 0? Y empezamos a retroceder, ¿verdad? 1 año desde Cristo, 2 años, 5 años, 50 años, 10,000 años, Por ejemplo, la Tierra se calcula que se creó más o menos entre 8 y 10,000 años. Es lo que tiene la existencia de la Tierra, ¿no? No tiene todos los millones y millones que dice la gente. Bueno, ese es un postulado. Bueno, antes de que se creara la Tierra, todo eso se conoce como eternidad pasada. Lo que viene por adelante es la eternidad futura. Pero ¿qué creen? Dios está desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. O sea, Dios no tiene tiempo, y de hecho así lo dice la Escritura. ¿Vale? Él está por encima de los tiempos. ¿Ok? Entonces, el tiempo es lineal. Entonces, cuando nosotros decimos, y aquí está el tercer elemento de la formación de la iglesia, es el tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo se creó la iglesia? En el pasado eterno, ¿verdad?
Entonces, Dios eligió a seres humanos que habrían de ser salvos antes de la creación, de la caída, de los pactos, antes de que existiera siquiera la ley, ¿verdad? Ahí Dios lo determinó. ¿En cuándo? En algún momento de esa historia pasada. ¿Ok? No se sabe exactamente cuándo ocurrió eso. Y dentro de ese plan maestro de Dios, ¿qué incluía? Incluía que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado por todos los hombres. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Que íbamos a tener una herencia en el cielo, los santos verdaderos, y que pertenecemos a Dios antes de todas estas cosas, ¿verdad? Cuarto elemento en la formación de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Para las personas que viven dentro de la iglesia, la santidad. Santo se refiere al tipo de santidad posicional que encontramos aquí, ¿verdad? En el versículo 4 de Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Okay? Entonces, cuando a usted escucha que los pastores decimos de manera reiterativa que tenemos que vivir una vida santa, una vida pura, pues es porque conocemos este texto, porque tenemos que vivir de esa manera, porque es lo congruente. Imagínense que usted en su casa tiene usted los suficientes recursos como un rey aquí en la tierra. Por ejemplo, ahorita que está de moda la corona inglesa, ¿no? Que ni me acuerdo cómo se llaman, creo que Harry, creo, ¿no? Y su novia, bueno, su esposa Meghan, ¿no? Que ya no quieren ser de la corona y que se fueron a vivir a Canadá y todo eso. ¿Qué pasa con ellos? Cuando estaban ahí como parte de la corona, ellos tenían que vivir una vida como les dictaba la corona. Tenían que asistir a las reuniones que les dictaba la corona. Tenían que cumplir con todos los protocolos que les dictaba la corona. O sea, no podían hacer nada que estuviera fuera de los protocolos. ¿Por qué? Porque estaban representando a la monarquía inglesa, ¿no? Ellos dijeron, ya no más de eso, nos salimos y vamos a vivir, entre comillas, ¿verdad?, como seres normales, ¿no? Comunes y corrientes, que no son tan comunes ni corrientes, pero así es lo que ellos pensaban. Bueno, nosotros como cristianos, al ser parte de la iglesia de Cristo, tenemos que vivir de una vida santa, porque ese es el propósito que Dios tuvo al salvarte a ti y al escogerte a ti desde antes de la fundación del mundo. Que tú como cristiano vivieras una vida santa, ¿sí? Una vida santa. Y por eso Dios es que te dotó y me dotó con el Espíritu Santo para poder hacerlo, ¿okay? Para poder vivir de esa manera. Entonces todos los creyentes verdaderos tenemos que luchar con nuestra carne, con el pecado, con la tentación, todos los días de nuestra vida, todos. Si quieres representar de una manera digna al Señor y ser un representante digno de la iglesia de Cristo, tienes que vivir de una manera santa. No se puede vivir de otra manera. Si tú quieres ser un cristiano, no puedes vivir de otra manera. No puedes vivir pecando, no puedes vivir embriagándote, no puedes vivir diciendo malas groserías, no puedes vivir no congregándote, etc. Porque esas cosas no representan a un cristiano verdadero. No representan dignamente a Dios. No es que los pastores y los líderes quieran tener aquí gente robots en las iglesias, no. Les decimos eso y nosotros tenemos que ser el ejemplo de todo eso porque tenemos que representar dignamente a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al dueño de este universo, ¿sí? Tenemos que representarlo bien. Quinto elemento en la formación de la iglesia. ¿Cuál fue el motivo? El único motivo que tuvo Dios para crear la iglesia, para escoger a personas pecadoras, corruptas, inmorales, como éramos todos nosotros, fue su amor. Fue el gran amor. Fíjense cómo lo dice el versículo 5. Dice desde el 4, según escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí, si ustedes ven, hay una coma. 5. En amor. ¿Okay? Fíjense, en amor. Es decir, lo que impulsó a Dios a amarlo a usted, a salvarlo a usted, a perdonarlo, y que eso le costó la vida, la sangre a Cristo Jesús, fue el amor que Dios tenía por usted.
Dios eligió a quienes iban a ser los receptores de su salvación, de su amor, ágape, ¿verdad? Porque es la palabra que se traduce ahí, solamente por su amor. ¿Okay? Por su amor. Nosotros sabemos que no hay amor más grande que el amor ágape de Dios. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Que el mayor amor es aquel, ¿verdad?, demostrado por uno que pone la vida por sus amigos. ¿Sí? Y ese fue el tipo de amor ágape, incondicional, que Dios tuvo por usted y por mí, para entregar a su Hijo Jesucristo, para que Dios lo pudiese perdonar a usted y me pudiese perdonar a mí. Sexto elemento en la formación de la iglesia, el resultado. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue la adopción como hijos. ¿Sí? Dios solamente tiene un solo hijo natural, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo. Todos nosotros, todos los demás hijos de Dios somos hijos adoptados, aún así como estábamos cojos, tuertos, ciegos, llenos de pecado, de maldad, de todo lo malo que éramos. Dios nos amó tanto que nos adoptó como sus hijos, como hijos adoptivos de Dios. ¿Okay? Y eso es algo que, como yo les decía en la introducción, es algo que nosotros no haríamos. Ustedes dijeron, ¿qué pasaría si nada más hubiera puro hijo, ¿verdad?, inadaptable? ¿Qué harían? Puro hijo que no se pudiera adoptar, que estuvieran enfermos. ¿Qué dijeron ustedes que harían? ¿Sí? Pero no. Dios, a pesar de que somos pecadores y viles, Dios nos amó y nos adoptó y nos hace sentar en su mesa al lado de Jesucristo. Y fíjense cómo lo dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ustedes saben que la palabra Abba, que aquí se traduce, quiere decir que, ¿qué quiere decir? Papá, papito, ¿verdad? Imagínense que usted y yo le podemos de hablar con una palabra cariñosa al Creador, a nuestro Dios, al Santo de Israel, al único Dios vivo y verdadero. Podemos hacer eso, tenemos acceso a eso solamente por el gran amor con el cual Dios le amó a usted y Dios me amó a mí. Y si eso no es motivo suficiente para que usted ame a Dios, para que usted lo obedezca, para que usted le siga, créame, no hay nada que lo pueda hacer. No hay nada que lo pueda hacer. Cuando medito, cuando pienso, cuando reflexiono en este tipo de pasajes, y digo, no hay nada, absolutamente nada, que yo pueda hacer para pagar, para compensar el amor que tuvo Dios conmigo, para perdonarme, para salvarme, para encaminarme al cielo. Y si eso no mueve mi corazón, y si eso no mueve el corazón de la gente, nada lo va a poder mover. Nada lo va a poder mover para que la gente ame y siga a Dios. El séptimo elemento en la formación algo pasó, pero hay un séptimo elemento en la formación de la iglesia, que es la meta. ¿Por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué Dios le amó, lo perdonó a usted, a mí? ¿Por qué permitió que Jesucristo entregara su vida en una cruz para que usted y yo fuéramos salvos? Lo hizo solamente para que su nombre fuera glorificado. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, ¿por qué Dios hizo todo lo anterior por nosotros? Porque a Dios le encanta
Porque Dios se deleita en desplegar toda su gloria en este mundo, en personas como usted y como yo. Todo el universo le da la gloria a Dios. Salmo 19:1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, una noche otra noche da sabiduría. Este universo, las aves del cielo, los pájaros, todo le da la gloria a Dios. Todo, absolutamente todo. Solamente dos seres no le dan la gloria a Dios: los ángeles caídos y los cristianos desobedientes. De ahí en fuera, cualquier ser que haya en este universo le da la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Usted con su vida, dele la gloria a Dios. ¿Por qué lo salvó? ¿Por qué lo perdonó? ¿Por qué lo limpió? ¿Por qué lo tiene aquí? Dele la gloria a Dios. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra aleluya? ¿Qué quiere decir la palabra aleluya? Hasta lo cantamos muchas veces. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando usted vuelva a pronunciar esa palabra, aleluya, piensa en esto. Esa palabra quiere decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo merece todo. Hermanos, pongámonos en pie. Oremos a Dios. Démosle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios, porque Él es el único digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Hágalo usted ahí en su lugar, con sus propias palabras. Dígale, ¿verdad?, en su corazón. No repita lo que yo diga. Usted dígaselo. Dígale con sus propias palabras. Usted sabe mejor que yo por qué le tiene que dar la gloria a Dios en su vida. Dígaselo usted. Dígaselo de corazón. Que no sea algo repetitivo, que no sea una oración prefabricada. Dígalo con su corazón. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas a través de ella grandes verdades, Señor. Gracias porque tú amaste a toda persona que es salvo el día de hoy y la pusiste dentro de este cuerpo que es la iglesia de Cristo Jesús, solamente por el puro afecto de tu voluntad, solamente por tu gran amor, por tu gran bondad que tuviste para con todos y cada uno, Señor, de los hombres que habríamos de creer en Cristo Jesús. No tenemos nada con que agradecerte, absolutamente nada, Señor. Si viviésemos y te sirviésemos 1000 vidas, no sería suficiente para agradecerte, Señor. Pero a pesar de ello, Señor, tú quieres que te sirvamos. Tú quieres que te entreguemos nuestra vida, nuestro corazón solamente a ti y te demos la gloria y la honra, Señor, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con todo. Gracias, Señor, porque a pesar de que éramos personas tan viles, tan pecadores, tú nos adoptaste como hijos tuyos. Nos sientas, Señor, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos llamas tus hijos. Gracias. Para la gloria y para la honra tuya, Señor, hemos sido creados y queremos darte la honra y la gloria en esta mañana y todos los días de nuestras vidas. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.